Buen día, mi nombre es Paula Mayora y les vengo a hablar sobre los aportes significativos de la generación de arquitectos contemporáneos venezolanos e internacionales. Arquitectos venezolanos. Entre ellos podemos encontrar a Carlos Raúl Villanueva, el cual fue un reconocido arquitecto venezolano que participó con su obra en la modernización de Caracas, Maracaibo y de otras ciudades de Venezuela. Entre ellas se destacan la reurbanización de El Silencio y la ciudad universitaria de Caracas, el cual es un complejo reconocido actualmente como un patrimonio de la humanidad. Villanueva es el arquitecto que más ha contribuido en el desarrollo de la arquitectura moderna de Venezuela. Él inició sus estudios de arquitectura en el año 1920 en la Escuela de Bellas Artes de París, en el taller del maestro Gabriel Gerat. Durante 1927, todavía siendo un estudiante, realizó algunos proyectos independientes de la escuela, entre ellos un zoológico en Nicaragua, donde su padre fue nombrado ministro embajador, y en un club en Costa Rica. La obra más importante de Villanueva son los edificios de la ciudad universitaria de Caracas, que constituyen uno de los más singulares ejemplos de la arquitectura moderna en el ámbito latinoamericano. Él inició este proyecto en el año 1944 y tardó 25 años en contemplar un conjunto que ocupa un espacio de 200 hectáreas y que en unos 40 edificios albergan las diferentes actividades de la vida universitaria. También podemos encontrar al arquitecto José Vivas, el cual también es un arquitecto venezolano y cuyas obras más reconocidas son el Pabellón Venezolano en Expo Hannover 2000, el Club de Táchira en Caracas, la Iglesia de Santo Redentor en San Cristóbal, el Museo de Arte Moderno de Caracas y la Flor de los Cuatro Elementos. Esta última está ubicada en el interior del Cuartel de la Montaña, Caracas. El estilo arquitectónico de Vivas suele consistir en el estilo internacional y en el modernismo, aunque varía ambos estilos mediante las influencias humanistas y naturalistas. Su estilo arquitectónico también usa la ecología. El mejor ejemplo de esto es el Pabellón Venezolano en Hannover Expo 2000, el cual se caracteriza por tener la forma de una orquídea de 59 pies de altos, que sobresale del edificio con pétalos de 30 pies, que se abren o cierran dependiendo del clima. Carlos Guinan Sandós es uno de los arquitectos más importantes en la Venezuela del siglo XX. Él pertenece al grupo de arquitectos formados en Europa encargados de modernizar la ciudad de Caracas. En su arquitectura podemos observar la utilización de formas neocoloniales y Art Deco en el diseño de casas particulares, mientras que en sus edificios públicos tienen un rasgo de clasicismo y también de Art Deco, con fuertes acentos volumétricos y axiales. Con el tiempo evoluciona hacia el modernismo, con el cual se desprende de las soluciones simétricas. A pesar de haber iniciado su actividad en Venezuela en la época de la Primera Guerra Mundial, él pertenece al grupo de arquitectos que abrieron camino de la arquitectura moderna en el país, junto a figuras como Carlos Raúl Villanueva, Manuel Mujica Millán y Luis Malauceno. Julián Ferris fue un arquitecto, urbanista, docente y empresario reconocido como uno de los más importantes arquitectos contemporáneos de Venezuela del siglo XX y distinguido en 1965 con el Premio Nacional de Arquitectura. Forma parte de la segunda generación de arquitectos venezolanos que, formados en el exterior a mediados del siglo XX, sentaron las bases para el desarrollo definitivo de la disciplina, tanto desde el punto de vista profesional como académico. También es de aquellos cuya obra temprana manifiesta un arrojo y una frescura que, por la proximidad de años de estudio, sigue proceso de aclimatación del lenguaje moderno en el trópico, lo cual poco a poco con el tiempo se va diluyendo en la medida en que las referencias van cambiando y se intenta encontrar con formas más expresivas y más personales. Entre los arquitectos internacionales podemos encontrar a Tadao Ando, el cual nació en Osaka y estudió arquitectura a través de la observación in situ de los modelos europeos, estadounidenses y japoneses. Sus obras combinan formas y materiales del movimiento moderno con principios estéticos y espaciales tradicionales japoneses. Sobre todo en el modo de integrar en su entorno natural, una de sus características más importantes es el empleo del concreto liso con las marcas de encofrado visibles para crear planos murales tectónicos despojados de toda ornamentación. Santiago Calatrava nació el 28 de julio de 1951 en Valencia, España. Obtuvo su título y doctorado de Arquitecturas y Ciencias Técnicas en Bellas Artes. Además de su reconocido trabajo como arquitecto, desarrollado en numerosos países, ha realizado una destacada labor docente como profesor del Instituto de Estática de la Construcción en Zúrich.
En 1983 tuvo en sus manos su primera obra de cierta importancia, la estación de ferrocarril de Stallnofen, ciudad cercana a Zúrich, donde también había establecido su despacho al año siguiente. Calatrava diseñó el puente de 9 de octubre en Valencia, que marcó el inicio de numerosos puentes a partir de entonces. Considerado como un experto en el diseño de puentes, también realizó trabajos divergentes. Es autor de obras tan conocidas como el Puente de Alamillo en el pabellón de Kuwait en la Expo 92, ambas en Sevilla, o la Torre de Comunicaciones de Montjuïc en Barcelona. Fue un arquitecto, diseñador y director de las obras de construcción para el Estadio Olímpico en los Juegos de Atenas 2004. Richard Meier. Richard Meier es un arquitecto estadounidense nacido en Newark, estado de Nueva Jersey, en el año 1934. Él también ha desarrollado las facetas de diseñador y escultor, heredero del racionalismo y más concretamente del propio Le Corbusier. Una arquitectura protagonizada con la pureza cromática, geométrica, compleja y de fuertes contrastes de luces y sombras son las que caracterizan a Meier. Entre sus obras representativas podemos encontrar el Museo de Arte High, el Museo de Arte Contemporáneo, la Casa Douglas, el Museo de las Artes Decorativas, el Centro del Bronx para los Disminuidos Mentales, la Escuela de Enseñanza Básica, la Casa de Chamberg y entre otras. Él fue el ganador del premio Pritzker en 1984 y sus obras se caracterizaban por el uso racional de la geometría, la claridad, los espacios, el soberbio manejo de la luz y el uso del color blanco. Norman Foster. Norman Foster es un arquitecto británico, el cual estudió arquitectura en la Universidad de Manchester y obtuvo una beca para proseguir sus estudios en la Universidad de Yale. Es uno de los arquitectos contemporáneos con mayor renombre y reconocimiento internacional. Los proyectos iniciales de Foster se caracterizan por un estilo high-tech muy pronunciado, influido también por los criterios de sus socios Rogers. Más adelante, las líneas de sus edificios se suavizan y desaparece en buena parte ese carácter técnico llevado al extremo. En todo caso, los proyectos de Foster y sus socios llevan un marcado sello industrial, en el sentido de que emplean en los edificios elementos que se repiten multitud de veces, por lo que son fabricados en lugares alejados de la obra. Ha recibido varios premios importantes de arquitectura, como el de la Medalla de Oro en el Instituto Americano de Arquitectura y en 1999 el prestigioso Premio Pritzker. Muchas gracias por su atención.